por lo siguiente, Héctor, porque pues yo conozco a pues, como porque hace muchos años, pero hace también muchos años que no lo vi. Entonces, me parece muy interesante que preguntarle qué ha hecho. Pues yo sé más o menos, he tenido infortunadamente en el último mes el fallecimiento de su señora. Así es que hay que agradecerle a Pacho que tenga el ánimo para venir a estas cosas. Sé que estudió ingeniería y que es un empresario, un constructor importante, pero me da como la impresión de que estabas con plan como de retirarte. Cero presión. No, pero me parece que como apertura a la conversación, para responder, hace 6 años, primero, evidentemente yo soy empresario desde que tenía 25 años, me he metido en todo tipo de aventuras y sigo metiéndome en un buen número de aventuras, ahorita les contaré algunas. Mi principal negocio y mi principal actividad durante muchos años fue el desarrollo de proyectos inmobiliarios aquí en Colombia. Hicimos proyectos en Indonesia, en México, en Centroamérica, en Ecuador, en Venezuela. Nos movimos por diferentes sitios. Y resulta que hace 6 años o 7 años, en una junta directiva, les llevé yo un proyecto de inversión que valía varios millones de dólares. Y nos reunimos con 2 miembros de la Junta, uno de los de medicinales, a mirar el tema y nos pusimos a hacer un análisis de las variables fundamentales del negocio, cuántas de esas variables manejábamos nosotros y cuántas no las manejábamos. Y pues el balance fue dramático, es decir, de 13 variables, 3 manejábamos, 10 eran absolutamente de incertidumbre. Y ese fue como el primer campanazo. Nosotros tuvimos una historia, hicimos una propuesta, llegó una compañía de Bucaramanga, ofreció como un 30% más, estamos convencidos de que estaban locos, efectivamente estaban locos, el tiempo nos lo demostró. Pero eso nos llevó adicionalmente a otra reflexión muy importante. En ese punto del tiempo nosotros estábamos viendo con mucha claridad que para poder jugar a los niveles en que nosotros estábamos desarrollando proyectos con la compañía mía que se llamaba Soluciones Inmobiliarias, nosotros necesitábamos inversiones muy grandes. Entonces habíamos logrado ya avanzar en una apuesta con el Banco Mundial, con el IFC, en donde ellos iban a invertir en la compañía, pues íbamos a armar un fondo de adquisición de tierras. Y en estas 2 conversaciones que van más o menos en paralelo, y en algún momento las llevamos a la junta directiva, y me dice el otro miembro, Amarillo, me dice, oiga, Pacho, usted se ve hipotecado en los próximos 10 años, dedicado a simplemente cumplir con las expectativas del fondo. Nosotros habíamos abierto 2 conversaciones con este fondo y un fondo de pensiones de California. Y llamé a una persona que nos estaba haciendo todo este tipo de acercamientos, que era Bernardo Vargas, que él llama ISA. Y le dije a Bernardo, ¿sabe qué, doctor? Repensemos el tema. Necesito que piense en algo distinto. Y Bernardo estaba en la junta directiva de Amarillo, que es un Guillermo, de Roberto. Y entonces me dijo, oiga, yo conozco las 2 firmas, me autoriza a hablar con Roberto. La historia corta es que el martes siguiente nos sentamos con un café y media hora después habíamos hecho un acuerdo. Y en el curso de los siguientes 4 meses trasladé 350 personas y 5 proyectos a Amarillo. Entonces alguien me dijo, oiga, este es el reto. Y le dije, no, yo me reubiqué. Y me reubiqué en el sentido de que estoy hoy en día haciendo lo que quiero hacer en función del valor que creo que puedo generar en la sociedad. Por eso te respondo para que el contexto se pueda entender.
Ok, muy bien, no es un retiro, sino una reubicación. Sí, ahorita hablan de desplazamientos. Yo soy un desplazado reubicado. Pero fíjate que a mí me ha pasado algo parecido en un sector completamente distinto. Me parece muy interesante el comentario de Pacho, en el sentido de que yo era miembro de la Junta del Banco de la República. En el 2001 a 2003. Y estando ahí, me puse a pensar que me podía caer 10 años más de miembro de la Junta del Banco de la República. Es decir, del 2003 al 2013. Y que en el 2013 iba a tener 66 años y me iba a salir del Banco de la República. Ahí sí que absolutamente pensionado, porque no iba a poder hacer nada, ya a los 66 años. ¿Quién le iba a ofrecer algo? Entonces decidí retirarme de la Junta después de 2 años, de estar nombrado por un periodo de 4, y me podía quedar 2 periodos más. Entonces decidí retirarme, cosa que a mis colegas les pareció espantoso porque rompía el equilibrio político del mundo. Permitía que el presidente Uribe pudiera, en lugar de nombrar 2 miembros, nombrar 3, y después de la reelección, entonces por nombrarlos a todos. Pero entonces yo decidí cambiar dije, no, yo quiero volver a mi libertad, a mi independencia, a escribir, a ir a juntas directivas y a hacer trabajo académico. Entonces me reubiqué totalmente y terminé armando la escuela de gobierno de la Universidad de los Andes hasta el año pasado. Ahora soy un simple profesor titular de la universidad, medio tiempo en la escuela de gobierno, medio tiempo en la Facultad de Economía, pero tengo mi libertad en independencia. Escribo mis columnas cada 15 días en tiempo y voy a varios puntos de discusión, entre otras ahí, donde estaba Bernardo Valero, aunque el mundo es muy pequeño. Sí. Pero fíjate que ahí hay una cosa pensando, en general es algún valor a ustedes, hablando un poco de lo que fue la invitación. Yo digo que uno en la vida es el resultado de las decisiones que toma. Claro. Uno no le puede echar la culpa a nadie más. Nadie más, por ejemplo. Uno es el resultado de lo que siembra y es el resultado de las decisiones que toma. Y el otro comentario asociado a esto es que en la vida, de golpe, una de las decisiones y a la elección de ustedes, eso va a ser absolutamente claro que va a ser el camino que van a tener que recorrer, que es el de tener que reinventarse varias veces en la vida. Es decir, a época de que yo escogía una carrera y me quedaba en esa carrera, y eso era más o menos como grabado en piedra, eso se acabó. Y eso lo menciono porque dentro de las locuras que yo estoy haciendo, ayudé a fundar una organización que se llama Conejo Bogotá Región, de la cual la Universidad de los Andes forma parte. Es una organización que tiene en este momento 27 universidades y 30 y pico de empresas. Y básicamente el objetivo es ayudar a que la ciencia, la tecnología y la innovación sea parte fundamental de la nueva visión del desarrollo sostenible para un país como Colombia. Y en ese camino de meterme en los temas de ciencia y de conocer el mundo, que me he dedicado a viajar conociendo todas estas cosas, el mensaje en ese sentido es absolutamente contundente. El concepto del conocimiento está ahí, pero el conocimiento está evolucionando a una velocidad impresionante. Y la necesidad de reinventar de función del nuevo conocimiento que va apareciendo se vuelve crítico. Entonces, si uno creyó que le dieron un cartón y salió con el cartón y dijo ya la hice, piénselo 3 veces porque eso no va a ser exactamente así. Creo que la capacidad de reinventarse sí va a ser
fundamental. Sí. Tiene que ver mucho con las decisiones que tú tomas en la vida. Yo estoy completamente de acuerdo, Pacho. En rasgos nuclear, la educación hoy en día debe ser eso, ¿no? Que la gente aprenda a aprender, ¿no? Aprenda a reinventarse, aprenda a entrar en campos, ¿no? Sobre todo, como tú dices tú, en un momento como este del mundo, en que todo está cambiando a unos ritmos tan acelerados. Yo también, muy sorprendentemente, hice una cosa que quería hacer en la vida después de recuperar mi libertad, estudiar historia. Siempre había querido estudiar historia, pero me imaginaba yo diciéndole a mi papá hace 50 y pico de años: papá, quiero estudiar historia. No le pago nada de eso. Entonces, pero decidí hacer una maestría de historia. La hice entre el año 2005 y el 2011, un poquito larga, pero porque simultáneamente estaba hablando de la escuela de gobierno. Porque me tocó repetir materia. Pero me costó trabajo hacer la tesis. No creas que fue sentarme a escribir rapidito la cosa de la tesis. Pero entonces, aquí los profesores se sorprendían un poco de verme a mí de más de 60 años estudiando con muchachos recién graduados de la universidad, haciendo una maestría de historia. Y creo que fue una decisión magnífica. Me ha abierto la cabeza. Pues eso me trae otro tema interesante. Tú escribes en El Tiempo, yo escribí en El Tiempo, en El Espectador, en Semana. Yo ahora tengo mi propio blog, entonces aprovecho para hacer propaganda. Se llama Ciudadano Global. Lo escribo todos los semanas. Y llevo escribiendo hace 12 años. Sí, todas las semanas. Y escribí recientemente una serie de blogs. Uno de ellos se llamaba El Puente entre Generaciones. La importancia de construir puentes entre generaciones, y entre otras porque el tema de la edad, y esto será cada vez más y más claro también hacia adelante, pues por lo menos desde la edad la mía, hace 40 años ya estamos diputados. Tú estás diciendo algo, yo estoy diciéndoles a ustedes lo mismo. Tal vez hoy estamos más activos de lo que estábamos hace un tiempo, no muy lejano, ¿cierto? Sí. Y parte de ese tema tiene que ver con la capacidad de crear esos puentes entre personas que vienen de otras generaciones y que se valore lo que cada generación tiene y puede aportar. Y son cosas muy valiosas. Es una cosa muy interesante porque bueno, yo trabajo aquí en la universidad, estoy en contacto con todos estos muchachos, pero además he descubierto que hoy en día tengo unos amigos de 30 años magníficos, con que podemos conversar mucho y hablar mucho sobre temas que a mí me interesan mucho, ¿sí? Y que muchas veces con la gente de mi generación no logro hablar ese tipo de cosas. Entonces, es muy interesante. Pero yo estoy de acuerdo en la importancia de los puentes entre las generaciones, ¿sí? Y antes uno a veces hablaba con los viejos y era maravilloso. Los viejos eran de nuestra edad, pero sí. Estoy hablando, hace 40 años una persona de 70 era vieja, hoy en día por fortuna no. Pero la otra cosa es que estamos haciendo lo que consideramos que queríamos hacer y por alguna razón no habíamos hecho, sí, pero queríamos hacer. Entonces, tú dices, yo siempre lo he querido, yo también digo, yo siempre he querido estudiar historia, estar vinculado con la academia, un poco cosas, pero es una carrera distinta. Yo me hice una reflexión que también quisiera hacerles a ustedes. Uno trabaja en la vida, yo dediqué y lo hice afortunadamente exitosamente a desarrollar empresas, pero llega un momento de reflexión como el que yo hice en el año 2011 y
cuando me di cuenta, primero, de los riesgos que estábamos tomando. Segundo, que pues, mi negocio siempre tenía ingenieros y arquitectos al lado. Y en las últimas etapas del desarrollo de mi compañía yo andaba lleno de abogados. Y dije yo, ¿qué es lo que no cuadra en esta fotografía? Este no es el negocio que me daba la pasión para hacer lo que hice. Y este es un tema muy interesante, y es tomar la decisión de hacer lo que con pasión pueden hacer para devolverle a la sociedad lo que yo necesito. Entonces, desde esa óptica, pues, en todas las aventuras, hoy estoy invirtiendo en empresas de tecnología, estoy haciendo ese tipo de cosas, pero estoy promoviendo organizaciones como Connect, estoy promoviendo algo que ustedes van a escuchar aquí en la universidad, es una fundación de liderazgo que se llama Origen. ¿Qué se llama cómo? Origen. Origen Red de Liderazgo. Y la van a conocer porque la Universidad de los Andes en noviembre tomó la decisión de darnos a nosotros la posibilidad de crear un programa para reunir a un grupo de personas que vienen del programa de Ser Paga, con un grupo de estudiantes que vienen de otros orígenes, hablando de origen, y hacer algo parecido a lo que estamos haciendo en la Universidad de Rosario. Y entonces, hombre, esas son cosas que apasionan, en las cuales tú le estás devolviendo de alguna forma un granito de arena a la sociedad. Pancho, pero para eso toca convocar gente, toca tener ahí, para entrar en los temas que me interesan. Toca mover a la gente para que te apoye. Sí, para Ese es el tema del liderazgo. es el tema del liderazgo. Ese es el tema del Con un objetivo muy claro, ¿no? Ese es el tema del Tienes liderazgo. que tener un objetivo muy claro. Y mira, ya que nos estamos metiendo en Honduras, yo soy muy crítico de lo que está sucediendo en el país. Creo que hay mucha gente. Me parece inconcebible que la paz haya dividido a este país. Y me parece inconcebible que no estemos hablando de una visión del futuro de este país, sino que estemos amarrados a la historia de 60 años de violencia. Y eso es una falla de liderazgo dramática. Se la atribuyo al presidente Santos. Creo que tomó la decisión correcta. Desde el punto de vista técnico, digamos, del manejo, digamos que ha sido reconocido internacionalmente, pero no preparó a la sociedad colombiana para lo que se vive. Y entonces, este comentario lo hago porque a mí me encantaría, y aprovecho la oportunidad que estamos aquí con ustedes, creo que cuando uno está diciendo que es necesario cambiar a un país, la pregunta es ¿con quién se va a hacer el cambio en un país? Pero que yo conozco, yo he estudiado bastante sobre esta materia. La palabra liderazgo y cambio están vinculadas, calma y sello del tema. O sea, yo no gerencio los cambios, yo lidero los cambios. Por lo tanto, el tema del liderazgo debería ser un tema central hoy hacia adelante para la sociedad colombiana. Fíjate que no lo es. Tú lo estás oyendo en las campañas políticas, que ese sea un tema de relevancia. Nadie le está proponiendo una visión de futuro a esta sociedad colombiana que está absolutamente dividida y fragmentada. Y para rematar, los partidos políticos además desintegrados. Entonces, digamos que ahí tenemos un profundo vacío y que universidades como la Universidad de los Andes debería de ser parte del proceso en donde ese tipo de cosas las pudiéramos enfrentarnos. Pancho, presidente, a mí me parece que es una falla de la clase dirigente de la sociedad. Es decir, no, hay de golpe entra la palabra que le gusta a Héctor, que yo no sé bien qué hay que decir, pero es la corresponsabilidad. En esto estamos metidos todos. Y entonces lo que uno ve es que sí, hay unas fallas evidentes del liderazgo presidencial, pero tampoco sale el liderazgo por otro lado a
pues sí, bueno, pero estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en unas cosas que se han hecho, nosotros no estamos de acuerdo, pero vamos, queremos ir para allá. Pues en ese sentido tienes toda la razón. Nosotros, en Origen, por ejemplo, esto fue un experimento que nació después de que yo tuve un cáncer y lo desarrollamos literalmente como un experimento. Hoy en día ya son más de 900 personas las que han pasado de hace 7 años. Y lo que hemos visto es la importancia de ir construyendo una red de liderazgo, comunidades de liderazgo, porque el concepto de liderazgo colectivo es cada vez más crítico para hacerte eco a tu mental. Y es necesario, evidentemente, la corresponsabilidad. Somos corresponsables de lo que nos está sucediendo o lo que nos deje de suceder. O sea, definitivamente no, de nuevo, no le podemos echar la culpa a otros. Evidentemente, la dirigencia política en el país tiene un papel, porque pues ese es el esquema de la sociedad, cómo funciona. Pero no es un tema que, si te das cuenta, se trabaje, no es un tema que sea visible, no es un tema sobre el cual se escriba. Yo he hecho varios aportes en esa dirección y el otro día me decía un amigo mío, me decía, oye, usted debe ser de Marte, hermano, de su país, porque es una persona que viene mucho a Colombia y reside en Europa. Me decía, usted está tocando temas fundamentales para lo que es la apuesta de futuro de Colombia. Y sin embargo, pues son temas que nadie las está, o no los estamos viendo, eso es gravísimo. No les importa, es peor. Es muy difícil. Esto seguramente lo sentiste cuando escribías en los periódicos, pero uno como columnista y video de columnista desde el año 77, 40 años más, intermitentemente por cargos en el gobierno o en el sector privado en que no consideraba que debía escribir columnas de prensa defendiendo intereses de uno u otro estilo, que no tenía la independencia y la libertad suficientes para decir lo que yo quisiera decir, y a veces el trabajo es un poco frustrante porque uno no ve reacción, uno no ve que le comenten ciertas cosas, lo que tú estás diciendo, ¿no? Que ahí digas, no estoy de acuerdo con tal o tal cual, o estoy de acuerdo con tal cual, pero uno, yo me quejo de eso, es que la gente pues, no me lee, mi señora me dice, no sé, claro que lo leen, pero lo apoyan a uno, pero uno quisiera que no solamente lo lean, sino que lo que uno dice tenga algún efecto, un impacto, ¿no? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Ahora, pero ¿qué? ¿Son fallas del liderazgo individual y colectivo? Pues aquí hay una cosa que también está muy asociada a esta conversación. ¿Cómo soy yo corresponsable de mi destino? ¿Cómo soy yo corresponsable de mi destino? Ahorita vienen unas elecciones tremendamente atípicas en la política colombiana. ¿Cómo debo yo tomar una decisión informada, con criterio, para pues, poner mi granito de arena en lo que es un proceso de democracia? Y si te das cuenta, parte de las tragedias que estamos viendo con el caso como el de Trump, por el tema del Brexit en Inglaterra, por el tema de Polonia, por el tema de Hungría, es que se está tomando decisiones que afectan profundamente la vida de la sociedad, sin información, sin criterio, ¿cierto? Y con una ligereza absolutamente monumental. Y cuando te escucho en relación a tu reacción en relación a las columnas, que yo se las leo todos los fines de semana. ¿Qué tan importante es esa posición orientadora de la opinión? Y que esa posición ayude a generar
un espacio de reflexión que al final es lo que le está faltando tremendamente a la sociedad para tener criterios mucho más sólidos de decisiones en el campo, por ejemplo, político. Oye, Guacho, el otro día leí, hay un nuevo libro de un historiador que se llama Neil Ferguson, que ha traduciendo sobre historia muchos años, pero ahora escribió sobre las redes sociales. Pero yo no he leído el libro, pero lo vi reseñado. Y básicamente dice un poco que el hecho de los comentarios tan inmediatos sin sustento, ¿sí?, que se vuelven virales, o sea, y que forman una opinión impresionantísima, pero no tienen sustento. Y entonces, cuando aparece el sustento, dicen, no, hay una conferencia, una persona que dice, ese concepto está totalmente equivocado, nadie le cree. Lo que le creen es a la red. Entonces, no sé si encima de todo tenemos ese fenómeno también interviniendo de una manera que yo personalmente me siento incapaz de manejar. Ese es el famoso mundo de la posverdad, que es dramático. Lo blanco ya no es blanco, lo negro ya no es negro. Si alguien dice que no es negro, todo es relativo. Y hay un técnico que dice, no, sí es negro, pero nadie le cree. ¿Sí? Entonces, el liderazgo tiene que estar por encima de todo eso para hacer que entender todos esos fenómenos también. Pero fíjate que ahí nace la pregunta, nosotros para ustedes, si este fenómeno sigue con la tendencia en que va, a la velocidad que va, el concepto de la gobernabilidad de la sociedad se va a ver tremendamente afectado. ¿Cómo manejas tú cómo logras darle algún orden y dirección a una sociedad? Cuando las bases fundamentales, es decir, cuando la verdad no es verdad. Entonces, ¿qué tendría uno que hacer para de alguna manera cambiar esa tendencia que va aceleradamente? Ahora no sé si ustedes, ahorita el Economist de esta semana tiene un artículo principal que es el papel de Facebook, Amazon el mundo. Y ahí hay un tema sumamente interesante porque están cuestionando si como resultado del éxito extraordinario que han tenido estas empresas, llegó el momento de que van a tener que tener algún tipo de regulación, y la pregunta es bajo qué concepto, para que no inhiban la innovación, definitivamente, pero para que no se llegue a los extremos, como el caso de Facebook con las elecciones norteamericanas, que fue un desastre, y lo reconocen, los tipos les tocó reconocerlo, y la presión está ahí. Entonces tú tienes toda la razón, ahí hay un problema, ahí hay un proceso en marcha, y la pregunta es a ustedes que les va a tocar seguir viviendo en ese mundo que hacia adelante, ¿qué hacer ante una realidad como esa? Claro, y entonces lo que pasa es que tú hablas de la gobernabilidad, pues, es decir, la misma política, ¿no? Los supuestos líderes políticos pierden una cantidad de legitimidad enorme, porque dicen una cosa pero les sale inmediatamente la opuesta, y la opuesta es la que tiene acogida por todos lados, o la opuesta o la supuesta, ¿sí? Y entonces se pierde la capacidad de liderazgo, se ve restringida, se ve mermada, digamos. Ahí me pones a picar la lengua. Yo tengo la visión que traigo hoy de trabajar tantos años en estos temas. Yo creo que uno puede hablar de dirigentes políticos. Difícilmente hoy le pondría yo el título de liderazgo a ninguno de los personajes de la vida contemporánea colombiana en la política. No se lo pondría. Y en el tema de origen, nosotros usamos mucho, no sé si ustedes han visto una película que se llama Invictus. Sí. Invictus es un episodio en la vida de Mandela, cuando llega a la presidencia de Sudáfrica y cuando él se da cuenta de que necesita generar cohesión alrededor de lo que él llamaba, entre otras usando figuras
o temas figurativos que son muy importantes en los ejercicios de liderazgo. Cuando él hablaba de la nación del arco iris, que era cómo generar la unión de un país que durante muchos años se había destruido entre blancos y negros, ¿cierto? Y esa película que se la recomiendo, de verdad es como para hacer un cineforo, nosotros lo hacemos en este espacio desde origen. Ahí es donde uno entiende, y no es el único caso, pero ahí es donde uno entiende en qué consiste de verdad el ejercicio del liderazgo, el ejercicio de la política, ¿cierto? Si ahorita me dijeran ustedes, me preguntaran, bueno, ¿qué características tiene que tener el próximo presidente de este país, que es la figura de autoridad que por definición tenemos en el sistema democrático colombiano? Tiene que ser una persona que convoque a la unión de la sociedad colombiana. Y yo no veo en el ramillete de personas que están ahí alguien con la capacidad para poder hacer eso. Y eso me preocupa tremendamente, porque, entre paréntesis, si los 16 años aquí para atrás sirvieron para llegar a un acuerdo con las FARC, con todo lo que uno pueda criticar o no, pero yo prefiero tenerlos ahorita donde están y no generando desastres. Eso es apenas la gota inicial del esfuerzo más grande que va a tener que hacer la sociedad colombiana para adelante. Y fíjense que en el camino nos quedamos sin partidos políticos, ¿cierto? Y sin una visión de futuro, porque no se construyó en el proceso de construir el proceso de paz en Colombia. O sea, ¿para qué hicimos pues este cuento? Entonces, volviendo a mi tema, el tema de la dirigencia política y el tema del liderazgo, y pensando en la corresponsabilidad, me parece que ese es un tema que debería ser motivo en un grupo como el de ustedes de conversación. O sea, ¿qué hay que hacer para cambiar lo que hoy en día para mí es una tendencia que no es la mejor? O sea, yo no veo a la sociedad colombiana avanzando sin esa tendencia. Yo estoy completamente de acuerdo, pero como dice Pacho, a mí también me picas la lengua porque me haces pensar la historia reciente colombiana, porque esta gente joven cree que las cosas siempre han sido así, como son hoy, ¿no? Pero, digo, la escuela de gobierno tiene el nombre de Alberto Lleras Camargo por una serie de razones. Alberto Lleras fue rector de la Universidad de los Andes, fue 2 veces presidente de la República, fue el primer secretario general de la OEA. Pero Alberto Lleras fue, yo creo que, bueno, si no el líder más importante político del siglo XX, uno de los más importantes. A ese se le puede poner la palabra líder. Líder. Sí. Ahí estuvo la palabra líder. Totalmente de acuerdo. Y Alberto Lleras tuvo la iniciativa. Es que es importante la historia, porque este país tuvo un periodo de violencia partidista cuando Pacho y yo nacimos, ¿sí? Plena violencia. Cuando estábamos chiquitos, violencia violenta. Es decir, que los conservadores liberales no pudieran entender y se echaron bala, no tenía ningún sentido. Pues tanto que llegamos a tener un golpe de Estado, una dictadura militar entre el año 53 y el año 57. Hoy en día dicen, no, es que la dictadura no era tan dura, era como blanda, pero de todas maneras era una dictadura, ¿no? Y Alberto Lleras tuvo la iniciativa de conversar con el jefe del Partido Conservador, con quien no se podrán entender, y se fue y lo buscó y el pacto del Frente Nacional. Entonces hoy en día la gente dice, no, el Frente Nacional presidente nos dejó en el caballo. El Frente Nacional fueron 16 años también, fíjate, del 58 al 74, ¿no? 16 años, pero tuvo un efecto maravilloso que fue que los conservadores y liberales podemos hablar y no tenemos ese problema. Esta universidad se hizo en parte después del 9 de abril del 48, del bogotazo y de la muerte de Gaitán, para que la gente pudiera venir y no pensar en liberalismo, en conservatismo, ni en catolicismo, ni no catolicismo, sino que pudiera estudiar y entenderse, ¿no? Entonces, el acto de liderazgo de Alberto Lleras fue fundamental en la historia colombiana del siglo XX y en la historia
actual, y posiblemente tuvo un poco el mismo problema que nos dejó sin violencia, ¿sí? Pero desde los 16 años tampoco fueron capaces de tener una visión clara de para dónde iba. Entonces comenzamos a echar un poco de un lado para otro lado, ¿sí? Y ahí sí surgió la guerrilla. Pero la gente dice, no, porque la Frente Nacional les provocó la guerrilla. Yo no creo. Fíjate que ahí traes otro tema. Como 8 varios temas. Uno, el resalto de lo que estás diciendo, porque estudiando la historia de Alberto Valieras, que yo estuve también leyendo, la importancia del ejercicio de liderazgo de tener actos de grandeza y de reconocer que no es sostenible una situación que haya generado 300.000 muertos, las famosas cifras de la violencia en Colombia. Eso es lo que es dramático. Número uno. Número dos, Colombia no ha entendido algo y me preocupa dramáticamente porque como nos montamos en esta situación de la descalificación del otro, ¿cierto? Nos hemos montado en ese tema de descalificación del otro, nos está llevando a algo que me parece que es dramático. En origen, como para que ustedes me entiendan lo que voy a decir, no lo diseñamos per se, como dicen, nos lo encontramos por fuerza de las circunstancias. Hoy considero que ese es el más grande activo que tenemos. Y es que nosotros seleccionamos grupos de 50 personas totalmente diversas. Nosotros en grupos de 50 personas hemos tenido guerrilleros, paramilitares, militares, empresarios, estudiantes, profesores, líderes sociales, líderes indígenas que hemos traído de Putumayo, etcétera, etcétera. Y nos hemos encontrado con el siguiente fenómeno, a ver, ¿tú qué opinas? Cuando uno reconoce que la diversidad puede ser el más grande activo de una sociedad y crea espacios de respeto para que la diversidad muestre lo que puede aportar, lo que sale de ahí es absolutamente impresionante. Pues tú no puedes construir en un país que es tremendamente diverso, porque si algo tiene Colombia es que es un país, o sea, si me paro en el sur y si me paro en el norte, nada que ver, ¿cierto? Pero no estamos construyendo las capacidades para aprovechar esa diversidad y activarla. Y ese es un tema que me parece sumamente complicado, porque pues con esa gente es la que tenemos que construir país. Pero tú dijiste una cosa muy interesante, la importancia del respeto, es decir, la importancia de no pensar que el otro es mi enemigo o que el otro es el contradictor, sino que ese es un valor liberal, en el buen sentido de la palabra liberal, súper importante. Es decir, una sociedad diversa se puede entender si se respeta, si conversa, y por más de que no esté de acuerdo, conversa. ¿Sí? Que perdimos esa capacidad de conversar. Y entonces la perdimos en todo, ¿cierto? Sí, es una cosa muy complicada, porque la perdimos la capacidad de conversar. En la política, muchas amistades se rompieron por la política, como cuando el liberalismo de los partidos. ¿Sí? Es decir, yo no me meto con usted es laboralista, y ahora no me meto con usted, a usted le gusta Uribe, ¿sí? O no le gusta Uribe, ¿no? Entonces, eso no tiene ningún sentido. Esa idea de que del amigo enemigo no tiene sentido, ¿no? Es que fíjate que ahí hay otro tema. No sabíamos a qué nos atrae. Eso es lo mejor de esta conversación, no sabemos qué es lo que estamos diciendo. No sabemos qué estamos diciendo. Pero hace muchos años aprendí una cosa que la traigo a colación. Alguien me decía, defina la calidad de los miembros de una junta directiva.
Y la respuesta me pareció sobresaliente y desde entonces la utilizo mucho. La calidad de los miembros de la Junta Directiva está en función directa de la calidad de las preguntas que hacen y no de las afirmaciones que utilizan. Y si te das cuenta, en Colombia cuesta mucho trabajo encontrarse el espacio para que se puedan hacer las preguntas que se tienen que hacer, preguntas que además son preguntas duras. La sociedad colombiana no le gusta ponerse, que le pongan el espejo enfrente, ¿cierto? Entonces, cuando tú no estás construyendo capacidades de cuestionamiento para hablar con lo que estás diciendo, estás perdiendo una oportunidad de oro de poder poner al servicio del aprendizaje la curiosidad. Porque es que la curiosidad es central para poder avanzar. Porque lo que tú estás diciendo, si yo escucho a alguien que no, con el cual yo no estoy resonando, yo tengo dos opciones. Uno, lo bloqueo, el concepto del tribalismo que hoy se está generando en las redes sociales. Entonces, como el tipo no piensa igual que yo, simplemente ¿cierto? Lo saco, lo excluyo. O la otra posibilidad, que es más difícil, pero al final mucho más productiva, y es preguntar con curiosidad, oiga, ¿qué es lo que este señor está viendo que yo no veo? O sea, ¿cómo hago yo para ponerme en los pantalones del otro para poderlo entender? Que esa es otra de las tragedias de la sociedad colombiana, el tema de la empatía. Por eso es una sociedad insensible, porque no somos capaces de ponernos en el otro, ¿cierto? Para poder responder de una manera más inteligente y emocionalmente más adecuada a las realidades que se están viviendo, y además porque las realidades son muy diversas. Entonces fíjate que ahí hay todo un tema que tampoco es motivo de conversación. ¿Cómo crear esas condiciones? Hay que crear esas condiciones desde la universidad. Pero estos muchachos son grandes, desde los que entran el lunes aquí, que tienen 17 años. ¿Sí? Sabes que hablando de conversación, la hija menor mía, Mariana, es psicóloga. Y en alguna oportunidad estaban en la casa, yo veía que entraban con un poco de gente y se metían y salían abrazados y lloraban y decían, ay, ¿qué diablos es? Y resulta que estaban en un proceso de coaching ontológico. El coaching ontológico ahí hay varias ramas del concepto de coaching, pero dos cosas como para clarificar lo que voy a decir. Un coach es alguien que le presta los ojos al otro para que vea lo que no está viendo o no puede ver. Eso es un coach. Y el tema de la ontología tiene que ver con el uso del lenguaje. Entonces yo aprendí, porque terminé metido de coach, me graduaron, imagínense, graduado, me graduaron y me ha servido especialmente porque aprendí varias cosas. Una, el papel del lenguaje. Es absolutamente fundamental. El lenguaje no es neutro. Uno forma realidad a partir del uso del lenguaje. Y lo segundo, la mejor definición de conversar, que me encanta y la dejo aquí. Conversar es cambiar puntos. Cuando yo tengo una conversación relevante, es una conversación en la que yo entro mirando el mundo de una forma y salgo después de esa conversación muy probablemente viéndolo de una forma distinta. Si nosotros nos bloqueamos y nos aislamos y nos reunimos solamente de las personas que piensan de la misma forma, pues tú no puedes lograr cambiar nada. Estás reforzando los prejuicios, ¿cierto? ¿Sí o no? Estás simplemente reforzando lo que muy probablemente es una forma de mirar el mundo, pero totalmente distorsionada, porque no le estás dando posibilidades de validar supuestos con los cuales tú estás operando en la vida. Y tú lo que necesitas, y les digo yo, mire, como empresario, si algo he aprendido también a lo largo de estos años, en los negocios en donde no tuve éxito, y afortunadamente no fueron muchos, porque no está aquí contándoles el cuento, no tener la capacidad de validar los supuestos a tiempo. Y eso es fundamental. Validar los supuestos es exponer la forma de pensar que uno tiene, las bases sobre las cuales uno va a tomar una determinación, y exponerlas a que haya otras personas que te la critiquen, que te la
es decir, reflectores distintos sobre la realidad que tú estás creyendo ver. De golpe te encuentras, como fue mi caso cuando tomé la decisión de Amarillo, y dije, oiga, ¿sabe qué? Yo eso no lo quiero ver. Y le agradezco a Mario ese día cuando me dijo, Pacho, y usted sí se ve en 10 años con el bastoncito, pidiéndole cuentas a la gente en Washington. No, mejor. Hay una pregunta, pero tú querías hacer una pregunta. Sí. Yo quiero hacer un comentario después de eso. Yo quisiera, digamos, también dialogar y recoger sus percepciones en relación a una preocupación que yo tengo o algo que, pues digamos, durante todo el proceso que he tenido aquí y el mismo proceso, digamos, personal que tengo es ejercer liderazgos desde escenarios, digamos, de resistencia. Un poco mi interés en los procesos de liderazgo están enmarcados en la sociedad civil y el proceso de la sociedad civil es un poco hacer llamados a las entidades que están en el poder, ¿no? Y que ejercen el ejercicio público, llamar la atención sobre distintas acciones que no son fáciles de tratar, ¿no? Y el proceso, digamos, de cambiar mentalidades, de propiciar apertura por parte, digamos, del Estado a distintas, digamos, necesidades, muchas veces tienen muchas frustraciones. Entonces quisiera analizar con ustedes y pues recoger sus impresiones frente a qué piensan puede llegar a ser positivo y una buena práctica en el ejercicio del liderazgo cuando no se está en posiciones pues cómodas, ¿no? Un empresario al que escuchan, digamos, los políticos o un académico en una universidad, digamos, prestigiosa, cuando hay, digamos, una resistencia al ejercicio y a la acción de gobierno. Estamos metidos en el libro. Ya está metido en ese libro. A ver, nosotros en origen, yo utilizo personalmente mucho la escuela de Ronald Heifetz de la Universidad de Harvard. Conocí a Ronald cuando no era tan famoso en el año 90, 91, y me habían invitado al Instituto de Liderazgo en esa época. Y Heifetz, que se los recomiendo si ya lo han leído, pues Heifetz tiene una aproximación a la práctica del liderazgo, primero al ejercicio del liderazgo, ese es el punto número 1 a resaltar. Uno ejerce el liderazgo, uno no es líder, uno ejerce el liderazgo, aún más porque me toca jugar, en algunas oportunidades yo ejerzo el liderazgo y en otras me toca seguir a otra gente, ¿cierto? Y hay que saber jugar los dos. Y él hace una distinción muy interesante para entender entre los problemas técnicos y los problemas adaptativos. En los problemas técnicos, básicamente, es cuando yo tengo la solución. Entonces yo puedo aspirar a que cuando estoy moviendo una idea, desde el punto de vista técnico, tengo una solución. El ejemplo que él daba es el caso de un médico ortopedista. Yo me parto la pierna, yo puedo aspirar legítimamente a que me voy a donde el médico ortopedista, pongo la pierna en la camilla y espero que el señor sepa poner el berraco yeso y que de ahí salga yo bien y no salga colgado. Eso es perfectamente válido. Pero los problemas adaptativos, eso obviamente ahí no hay un ejercicio de liderazgo, simplemente hay una manera de responder donde el conocimiento es clave, en donde la experiencia es clave, donde de alguna manera la confianza que se tenga sobre esas habilidades es clave. Pero resulta que hay otros problemas donde no hay una respuesta. El ejemplo que él da, porque además es médico, es: yo tengo un cáncer en el páncreas. El papel del médico ante una situación de un cáncer de esa naturaleza, que muy probablemente es fatal, es ayudarle al paciente a que él asuma el 80% de la tarea que le corresponde. Ahorita mi señora se acaba de morir de cáncer, entonces tengo esto, es la flor de piel.
En ese momento, el ejercicio de liderazgo es hacer una invitación a que la gente asuma la responsabilidad, la corresponsabilidad de lo que tiene que hacer para que el proceso de cambio que normalmente está asociado a una situación de esas, si a mí me da un cáncer en el páncreas, me cambiaron la vida. Lo que Rosita en un video que voy a presentar el domingo muestra de una manera impresionante. ¿Sí? A mí me cambió la vida. Yo tuve que adaptarme a la nueva vida. Y eso fue un tema que tuvo que hacer ella. Esa no fue una tarea que la repartió, evidentemente la familia estaba ahí, sus amigas estaban ahí, pero entonces ahí hay una diferencia y una distinción fundamental. Y la traigo a colación pensando en tu pregunta porque ante la inquietud de qué hacer, la primera cosa que diría yo que es lo que no hacer, es echarse uno el piano encima, solo. Ese es el peor error que puede uno cometer. Que lo hemos visto en origen en líderes sociales, que nos llegan con el tema y nos dicen, oiga, ¿y qué hacemos? Nos eche el piano encima. Número uno. Ahora, para que no se eche el piano encima y para que todo sea repartidito, corresponsable, yo necesito que los otros también pongan el hombro para poder cargar la parte del piano que les corresponde. Y hay una palabra que no la hemos mencionado en esta conversación, pero es crítica. El ejercicio de liderazgo implica inspirar en otros la posibilidad de hacer cosas extraordinarias siendo gente normal. Entonces, si yo tengo un reto de esa naturaleza, lo que yo debería hacer, y lo hemos visto, y lo hemos practicado porque nosotros hacemos proyectos de cambios en diferentes entornos, es inspirar en la gente como la reflexión y decir, oiga, ¿y por qué no? Yo soy también parte de este tema, yo también lo puedo hacer, o más, yo voy a ser parte de la solución y no parte del problema, ¿no? Es la frase común que se tiene, pero en la práctica, en el ejercicio de liderazgo eso es fundamental, ¿cierto? Y la tercera cosa es que no hacerlo solo, no solamente en cuanto a que yo no cargue solo, sino las alianzas que yo tengo que armar, porque una buena parte de los problemas que nosotros hemos detectado a lo largo de estos años y de las cosas que yo personalmente he tenido que corregir es que a uno se le olvida el concepto de construir redes y alianzas para poder enfrentar situaciones de cambios difíciles. Eso es crítico, especialmente porque hay momentos del cambio en que uno necesita, como dice Heifetz, salirse del balcón, que es una frase muy linda. Cuando uno está absolutamente, como dicen que allá no ve en ningún lado, uno necesita salirse al balcón. Y salirse al balcón típicamente se hace mejor, y por eso los coaches en este caso son muy útiles, es con gente que se siente con uno y le diga, a ver, take it easy, ¿no? Vamos a bajarle y vamos a mirar otras opciones. Cuando uno ya tiene como más capacidad de tener perspectiva, devuélvase a la pista de baile, esa es la metáfora que usa él, que es muy bonita. No, claro, en el balcón, ahora métase de nuevo en la pista, pero ya lo hace con perspectiva. Entonces, alrededor de eso hay muchas cosas y el comentario final que yo quisiera hacer aquí es: el ejercicio de liderazgo requiere de estrategia. O sea, yo no me lanzo a hacer cosas para generar procesos de cambio a la loca. El ejercicio de liderazgo tiene estrategias. Y esas estrategias hay que tenerlas muy presentes en función de la lectura del entorno que uno está haciendo, porque se equivoca en eso y genera la resistencia, que es el problema que estoy intuyendo, que es lo peor que le puede a uno suceder. Asociado un poco a ese tema, hay otro comentario. En eso tengo algunas experiencias muy simpáticas. No hay peor cosa que una buena idea que se trae en el momento equivocado. Esa es otra lección aprendida. Uno tiene que tener el sentido de la oportunidad y además el sentido del ritmo para el desarrollo de esa oportunidad, para que madure y que cuando ya esté uno dispuesto a sacarlo, como dicen, a la luz, se haya producido un proceso de ambientación. Muchas veces, por no hacerlo, por precipitados, se tira uno unas iniciativas espectaculares, porque la gente no estaba preparada. De alguna manera pasó por el proceso de paz.
podría ser aquí muchos símiles. Bueno, Pacho nos ha dado una clase aquí de política y de teoría política, ¿no? Y la experiencia de uno, público, va muchas veces en contra de esa teoría. No hace lo que la teoría le dice que debería hacer, ¿sí? Y es muy difícil entender por qué suceden las cosas, porque entender el comportamiento del funcionario público y de las restricciones que tiene y la falta de tiempo y de capacidad para reflexionar y hacer estrategia de buscar el cambio. A Héctor le gusta un cuento que yo cuento sobre mi experiencia como ministro de Minas y Energía. Yo creo que sirve para la reflexión que explica tu pregunta. Bueno, yo entré al ministerio nunca se nombra, pero me nombraron ministro. Pero a mí siempre me han interesado los temas de la energía y los temas del petróleo, y había escrito sobre esos temas, pero no era un experto ni un técnico. Pero rápidamente encontré una de las cosas, a los poquitos días tocaba tomar las decisiones sobre gas natural. Entonces, bueno, primero que todo pedí un memorando en el ministerio de 5 páginas contaban lo que está pasando con el gas, la política de gas, la estrategia con el gas, y me pasaron una ruma de estudios así de grande porque nadie tenía la capacidad para sentarse y escribir ese memorando de 5 páginas. Entonces, por eso cuando vine aquí a la escuela del gobierno dije, ahí tenemos un curso en la maestría que se llama Análisis de Problemas Colombianos, que después para que la gente aprenda a hacer esos memorandos. 5 páginas que digan. Bueno, el hecho fue que se me metió en la cabeza la idea de que había que incentivar la producción de gas, la exploración de gas, traer inversión extranjera para el gas, que había que liberar el precio del gas en boca de pozo y que había que exportar gas. Y un senador estuvo de acuerdo conmigo y tenía mucho poder en el Congreso para pasar una ley, tocaba hacer una ley sobre exportaciones de gas en ese momento, por razones específicas. Pero me estrellé contra el mundo, Pacho. Cuando un senador le dice a un tipo poderoso, Salomón, de la Comisión Quinta del Senado, y estoy de acuerdo, lo apoyo, y era el ponente del proyecto. Me fui con eso y me estrellé contra el mundo por falta de capacidad de convocar, de tener de lado de uno a un poco de políticos de la costa, a los técnicos. Los señores de la CREC decidieron que yo era el jefe, decidieron oponerse, ir al Congreso a oponerse. Solito, me eché todo el plano encima y fue uno de los fracasos más rotundos de mi paso por el Ministerio de Minas. Me tocó hundir un proyecto en la plenaria de la Cámara, ¿sí? A voluntad mía decir, vamos a hundir esto, cuando comenzaron a decir que yo estaba comprado por la Texaco, ¿sí? Entonces comenzaron a decir, claro, este tipo lo que quiere es darle gusto a la Texaco, está comprado por la Texaco. Entonces yo me paré allá en la sesión plenaria de la Cámara y dije, este proyecto lo archivamos, porque si se aprueba, van a decir que fue porque estaba comprado por la Texaco, y si no se aprueba es una tristeza. Entonces mejor
la plenaria del 16 de diciembre del año 2000, hundí el proyecto. ¿Sí? Pero después me reflexionar por qué pasó este fracaso tan terrible. ¿Sí? Y era por falta de saber esas cosas, por falta de haber puesto en práctica esas cosas que tú estás diciendo. No lo ha hablado ni siquiera con el presidente de la República. Pues, sí. Una fallita. Una pequeña falla. No, ni con mis colegas, ni lo ha llevado a planeación. Una pequeña falla. Fíjate que traes entonces aquí traes a otro tema que va sumando ahí. La importancia de aceptar el fracaso en el ejercicio del liderazgo. Quien no esté dispuesto a aceptar el fracaso no debe pensar en que puede meterse en causas donde va a ejercer el liderazgo. Entonces, porque la primera y la más clara razón es porque la frustración es monumental. He visto casos donde esa frustración ha generado problemas sumamente serios, inclusive problemas de salud. Y tú hiciste ahorita algo, por eso me disparas el tema. Es que detrás de un fracaso siempre hay una oportunidad. Y la oportunidad surge de la pregunta: ¿qué fue lo que hice yo? ¿O qué debería haber hecho distinto para que no me sucediera esto? Porque entonces, si vuelvo a hacer otro trámite parecido, no sé qué pasó en esa historia, pero no lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer, o lo voy a hacer distinto. No lo voy a hacer tan mal. Sí, exactamente. Y ahí hay una cosa importantísima. Por eso es que uno necesita tener en el ejercicio de liderazgo, tener unas personas que no estén comprometidas en el proceso mismo, para que tengan la objetividad de ayudarlo a uno a hacer ese tipo de análisis y aproximaciones. Porque de lo contrario termina uno, entre paréntesis, enganchado, y puede pasar varias dinámicas, entre otras se vuelven problemas personales. Es que ese desgraciado, ese tipo me la tenía en la mira. Ya, pues que usted me hizo la tarea bien hecha, eso es distinto. Ahora, siempre hay intereses que se van a oponer a iniciativas de esta tarea, siempre van a... No, yo creo que una de las razones por las cuales el cambio es tan difícil en Colombia, cambiar el estatus quo en Colombia es tan difícil por la cantidad de intereses y la fuerza de esos intereses. Y si tú no tienes la figura para poderlos, por lo menos tratar de medio identificar, o por lo menos hacer el esfuerzo de identificar, y eso es un error que nosotros hemos visto muchísimo. Hombre, yo no me pongo como llanero solitario a tratar de ir a cambiar el mundo, no. Yo les digo en origen, cuando me invitan a dar una charla sobre este tema, miren, la época del llanero solitario se acabó. El llanero solitario y Javi Silver, el caballo blanco, yo no sé si ustedes... Pero en la época nuestra, pues, cuando los cómics, tenía 6 años, entonces era el llanero solitario con su caballo, el toro, ¿no? Sí, el toro era el indio. Eso no funciona hoy en día. Hay que generar dinámicas muy distintas. Y hay un tema que quisiera como introducir en este desorden de corresponsabilidad. Quiero ponerlo sobre la mesa, Carlos, y escucharte a ti. Yo soy uno de los miembros fundadores de un grupo que se llama Foro de Presidentes, que es una iniciativa que me siento muy orgulloso, porque alrededor de eso han nacido muchas cosas, como la Fundación Corazón Verde, como Empresarios por la Educación, como el trabajo que se hizo sobre temas de paz en la época del 98 y ahorita el otro trabajo que hicimos con el Ministerio de Defensa y demás. Y es una decisión que tomamos en 1991 de que no queríamos ser empresarios exitosos autistas. Y resalto no lo exitoso, sino lo autista. Y que aprendimos que nosotros, si nos aproximábamos con curiosidad a tocar temas como los de la educación, los temas de paz, o cómo ayudar a la Policía Nacional en los procesos de cambio en la época de José Serrano, director de esa época, podíamos ejercer una acción política sin ser políticos. Y la otra cosa que aprendimos es que cuando uno se aproxima bajo esa óptica,
con respeto, que la palabra respeto es fundamental, a entender la problemática de quien es funcionario público, tratando de manejar un tema como la Secretaría de Educación en esa época, como José Luis Villaveses. Oiga, gente admirable en este país. Cuando uno se da cuenta de los desafíos que tienen esas personas y se da uno cuenta que puede ayudar, se generan unas dinámicas sumamente interesantes, de las cuales ideas como las que les estoy contando muy a la carrera se pueden realizar. Entonces, ¿tú qué opinas? No, sí, es que lo que pasa, lo que pasa es que uno tiene como una idealización del sector público, de lo que se puede hacer desde el Estado y de los funcionarios públicos, y hay unos funcionarios públicos maravillosos, pero falta mucho llegar al Estado con una buena capacidad para reflexionar, con estas ideas digeridas un poco. ¿Sí? Que tú llegas a esto, te nombran ministro. Entonces, estoy hablando del ministro, pero naturalmente hace eso todos los días. Entonces, el día que me posesioné de ministro, terminé por la noche en un consejo de seguridad en Medellín, porque Medellín había estado sin luz la noche anterior. Me tocó eso, pues. Eso, que pasa una cosa de esas en Medellín, es una crisis nacional. Entonces, me han posicionado a las 11 de la mañana, pero a las 6 de la tarde estaba en Medellín con mis colegas, con el ministro de Defensa, con el ministro de Gobierno, con el general Rosso José Serrano y con el director de la SUE, con el general Tapia. Miran con la presión de Medellín de que se había ido la luz la noche anterior y que no podía volver a pasar. Con toda la razón, ¿sí? Pero estamos en un momento, en una situación de seguridad terrible, en que bombardean las torres. En el año que yo estuve ministro, bombardean 420 torres en 375 días. Entonces ahí comienzan a ver las presiones y la incapacidad del Estado y del gobierno para tomar algún tipo de decisión, porque no se puede tomar ningún tipo de decisión. El general Tapia decía, si ponemos a la gente, a los batallones del ejército a cuidar las torres, los sacamos de la carretera, entonces nos trancan la carretera. Y esa fue una discusión como kafkiana, como surrealista. Fue mi estreno como ministro de Minas, ¿no? En que realmente de golpe el general dijo, bueno, vamos a ceder y vamos a sacar un poco de gente de la carretera y la vamos a poner a vigilar las torres. Y entonces a las 12 de la noche se acabó la reunión con esa maravillosa decisión. Se acabó la reunión. Y desde ese momento, ¿a qué horas uno reflexiona? ¿A qué horas uno estrategia? ¿A qué horas puede uno funcionar? Uno tiene que llegar con cierta... Es un problema muy complicado, por eso me interesa tanto lo de la escuela de gobierno, y de estos programas, porque hay que llegar como con cierta... Yo pensaba que estaba preparado para ser ministro, no que iba a estar preparado. Tenía 50 y pico de años y había tenido experiencia en el sector público y en el sector privado, que iba a estar preparado. Es decir, yo me sentía casi que permanentemente violado. ¿Sabes? Un día entré al Congreso y me conocen todos los representantes de la Binoque, ¿sí? Y me arrimaron contra una pared para que yo les aprobara pasar una sobretasa, un aumento de la tarifa de energía para beneficiar a los departamentos de la Orinoque. Entonces sí, ustedes me están violando. Sí. Me tenían contra la pared. Hagamos los pasitos. Sí, déjenme pensar, sí, no. Yo me sentí como ministro. Fue una experiencia interesante, muy interesante, aprendí, conocí el país, pero me sentía
muy respetado. Una vez le dije eso a una colega. Yo aquí me siento muy respetado. Me llaman los periodistas a las 5 de la mañana. ¿Sí? No me van a dormir. Me bombardean las torres, me llaman los gobernadores. Yo estoy totalmente respetado. Y entonces posiblemente los funcionarios públicos pueden que se sientan irrespetados. Desde la ventanilla hasta el presidente de la República. No sé, estoy echando paja, Pacho, con una experiencia personal terrible, pero uno de funcionario público, yo, funcionario público, ministro de Minas, 14 meses me sentí irrespetado. Por el país, por todo el mundo, por el político. Tú tenías una pregunta. Sí, yo quería hacer una pregunta referente, ya que tocan este tema, un poco al modelo económico, que indudablemente, digamos, el ejercicio político y el ejercicio social están permeados por ese modelo económico. Yo no creo que el ejercicio político pueda estar despegado en ningún momento de esos intereses económicos. Ustedes ahorita hablaban de todos esos intereses que se interponen, digamos, en esos actos de grandeza que deberían ocurrir o en ese ejercicio de liderazgo colectivo que debería ocurrir. Y aquí, aprovechando un poco, Francisco, digamos que tú eres un empresario con muchísima trayectoria en el país, yo quisiera preguntar cómo hacer para que los empresarios hagan esos actos de grandeza, digamos, porque siempre ponemos en el escarnio público a quienes ejercen desde el sector público, desde la política, porque son quienes están ahí dando la cara constantemente, pero detrás evidentemente hay unos intereses económicos que son los que mueven a firmar muchas de las decisiones. Y también pues quienes nos han gobernado a nosotros los últimos 200 años no son solo políticos, son empresarios. Entonces, al final, ¿cómo efectivamente garantizar que esos actos de grandeza ocurran en pro de ese ejercicio de liderazgo colectivo? Y tú hablas también del proceso de paz, por ejemplo. Yo, pues digamos, estoy súper de acuerdo con todo lo que ocurrió con el acuerdo de paz, pero hoy me da mucha tristeza, porque veo que al final no es una paz de las bases ni del pueblo ni de ese ejercicio de la sociedad civil, sino es una paz nuevamente como el Frente Nacional, que también mencionaron, que terminó siendo una paz de las mismas élites y de aquellos que tienen los medios, digamos, económicos. Entonces, ¿cómo de alguna forma desde tu experiencia y en lo que has visto realmente garantizar que los empresarios tengan actos de grandeza en lo que está ocurriendo hoy en el país? Pregunta difícil. Y te lo voy a decir, además porque esta pregunta nos la hemos hecho mucho. En el foro, durante varios años, nosotros aprendimos que algo que es fundamental es adquirir conciencia del papel que uno debe jugar en la sociedad, saliéndose de su pequeño mundo en modelo empresarial. Yo puedo ser, yo les decía, el tema del autismo y no de una forma denigrante, sino como metafórica. Yo puedo ser muy exitoso, pero estar en un entorno que me hace prácticamente imposible el desarrollo de mi actividad. Entonces nosotros, en esta experiencia concreta, fuimos adquiriendo la conciencia de que podíamos afectar nuestro entorno, dando nuestro tiempo, dando nuestra experiencia, poniendo al servicio de personas, la alcaldía de Bogotá, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Defensa, como hicimos hace poco, contactos, redes internacionales, que ayudan de alguna manera a ambientar, ¿cierto?, elementos que no están presentes en las conversaciones diarias. Hablando de la prensa y hablando de los medios de comunicación, Carlos, no sé qué opinas, pero hay una tremenda responsabilidad en términos de desinformación y de descontextualización. Y por lo tanto, pues, hoy en día no es exótico decir que estamos viviendo un momento histórico de una sociedad que está perdida, literalmente perdida. Y yo no veo, en ese sentido, digamos, movimientos que estén ayudando a hacer cambio de esa realidad. Pero la pregunta para contestarte, más que contestarte, como hacerte una reflexión alrededor de la pregunta,
con gente con la que yo me he relacionado a lo largo de los años, lo que me he dado cuenta es que cuando se habilita esta conversación, donde conversando cambiamos juntos, se pone la disposición de las personas a hacer cosas que no consideraban que hubieran podido hacer. Eso lo he vivido muchas veces. Aún más, se sienten como liberadas de alguna forma, como la pregunta, oiga, ¿y yo qué puedo hacer? Y que siempre como el tema es que no hago nada porque no tengo la manera de canalizar como esa inquietud, ¿cierto? Entonces, por eso el tema colectivo ahí es muy importante. Es decir, si tú lo vas a hacer como el llanero solitario, las probabilidades de éxito no son muy altas, y si de golpe tienes algún éxito, pues es un tema muy poco escalable, ¿cierto? Y aquí pues el tema o el reto es cómo lograr escalar este tipo de acciones. Entonces esa sería como una reflexión. Segundo, cuando digo yo cuál es el rol, hombre, yo creo que ese es un tema que es uno de los grandes vacíos del proceso de paz en Colombia. Y es que nadie le preguntó a la sociedad colombiana cuál debe ser el nuevo rol de los diferentes actores en un escenario distinto al que vivimos durante 60 años con el desastre que generó. Y qué hay que hacer para preparar a esas personas para que puedan ejercer de alguna manera ese nuevo rol. O sea, eso simplemente no es un tema que se da como el escape instantáneamente. Hay que prepararlo, ¿cierto? Entonces, digamos que tiene que ver mucho con el tema del rol. Y tercero, hombre, yo creo que en términos empresariales he visto unos cambios grandes. Ahorita, por ejemplo, en el tema de origen, hemos logrado que se monte el presidente de Argos, que se monte el presidente de Nutresa, que se monte el presidente de Amarillo, que se monte Carvajal compañía. Hemos comenzado a crear como una red con un propósito. Y los hemos invitado para que nos ayuden a ser partícipes de la construcción de esa conversación colectiva sobre el papel del liderazgo. Esa es otra manera de poder abordar una situación de estas. Es decir, hay que posicionar el tema. Pues muchas veces estas cosas no suceden porque no hay nadie moviendo el tema. Y como tenemos ese movimiento que tiene un peso negativo tan grande, que son las noticias de todos los días, desafortunadamente no ayuda para nada. Si todos ustedes se ponen a mirar en las noticias, pues el contenido negativo versus el contenido positivo, el desbalance es dramático. Entonces hemos construido una sociedad donde disfrutamos lo malo y no valoramos lo bueno. Y por lo tanto, para cambiar esa realidad, pues no se crean espacios necesarios para que podamos conversar de algo distinto. Cuando lo haces, mira, a mí me impresiona, yo tengo un sentimiento que cada vez más lo valido en conversaciones que me invitan. La sociedad colombiana está ávida, hay mucha gente en esta sociedad, ávida de un mensaje distinto. Y no es el de destruir el sistema por destruir el sistema y demás, eso no es. No, están ávidos para que me inspiren, me inviten y me habiliten para que yo sea parte del proceso de cambio de la sociedad. No sé si ustedes opinen lo mismo que yo estoy diciendo. Yo creo que tu comentario da lugar a muchos comentarios, incluido con el de Pacho también. Yo por intereses académicos, personales y por haber conocido de cerca a la familia Carvajal, terminé escribiendo un documento, un ensayo, un libro sobre Carvajal y compañía y la figura de don Manuel Carvajal Sinisterra, que fue presidente de Carvajal como del año 39 al 71, que se murió. Manuel Carvajal fue un líder empresarial impresionante, sí, impresionante. Tiene una frase muy buena, Pacho: no puede haber una empresa sana en una sociedad enferma. ¿Sí? Entonces, Manuel Carvajal, por ejemplo, de golpe en el año 60, hizo una
acto de grandeza enorme. Llamó a su familia y la Carvajal y compañía sigue siendo una empresa familiar en que los dueños de Carvajal es toda la familia Carvajal. No hay nadie extraño. Llamó a su familia y le dijo: mire, yo soy partidario de que en la compañía el 40% de la propiedad accionaria de Carvajal sea de una fundación que vamos a hacer nosotros, los accionistas, que vamos a donar el 40% de cada una de nuestras acciones a esa fundación. Y esa fundación va a hacer obras sociales y va a estar en educación, y va a estar en salud. Estamos hablando de 1961. ¿Sí? Y claro, como va a tener el 40% de las acciones, pues quien maneje la fundación va a estar en la junta de Carvajal, sea de la familia o no sea de la familia. Y esa fundación se va a mantener con los dividendos que tenga el 40% de las acciones de Carvajal. Hoy en día tiene como la fundación tiene como el 23%. Carvajal ha sido una empresa bastante afectada por todos los cambios, por la disrupción, porque ya la gente no mira los números de teléfono en las páginas amarillas que fue una vaca lechera de Carvajal, se acabaron todo el mundo. Entonces Carvajal ha tenido una época difícil, los dividendos de la fundación se han caído, los dividendos de la familia se han caído, pero ¿qué tal? Y la fundación en los casi 60 años que lleva de vida ha hecho una labor extraordinaria, no solamente en salud, en educación, en crédito a los formación de microempresarios, en programas de vivienda en Agua Blanca, en Cali. Absolutamente maravilloso. ¿Qué tal ese acto de grandeza? ¿Qué tal ese acto de grandeza? Lo que pasa es que pues, hay magníficos empresarios, pero también hay pocos empresarios líderes de ese estilo, estilo de Manuel Carvajal. Don Manuel Carvajal, por ejemplo, se dio cuenta de que era muy importante la educación de sus gerentes, la educación de los gerentes. Entonces armó un programa en la Universidad del Valle en los años 50 y tantos sobre el primer programa de administración de empresas de verdad y de alta gerencia en el país. Estuvo en la Universidad del Valle y puso a todos sus gerentes, comenzando por toda su familia y por él mismo, a tomar los cursos de administración, de gerencia, que se editaba, y trajo a Peter Drucker, se hizo amigo Peter Drucker. Peter Drucker lo respetaba profundamente. Peter Drucker es una de esas seres estelares de la administración de empresas del siglo XX. Armó la alta gerencia en Colombia, para ponerlo en esos términos. Y se dio cuenta que era importante que hubiera servicios públicos en una ciudad como Cali y en el país. Y entonces armó la corporación, la CBC, la Corporación del Valle del Cauca, ¿sí? No, es decir, pero estoy poniendo el ejemplo de Manuel Carvajal, pero hay muchos más. La Chavarría, ¿sí? Y hoy en día hay también, no es que no haya, ¿sí? O sea, grandeza y sentido de país empresarial hay claramente, y ha habido, y seguramente se necesita que haya más. Por eso me interesa mucho estoy terminando de escribir un trabajo sobre Carvajal, y yo he escrito otras cosas sobre Carvajal. Carvajal fue la primera empresa del país multinacional que hubo, ¿sí? Se expandió por toda América Latina. No, y uno puede contar muchos cuentos sobre Carvajal, que es una empresa familiar por excelencia. Pero yo recuerdo mucho a un empresario
papá de un amigo mío, que decía, es que ustedes no se tienen que preocupar por hacer plata, sino por hacer patria. ¿Sí? Y entonces el tipo se murió y estaba metido en una cantidad de proyectos, unos buenos y otros malos, pero los hijos le decían, mi papá decía que tocaba hacer patria. Y entonces, ahora los empresarios, pues es que uno muchas veces no se da cuenta de las condiciones tan adversas en que hacen su trabajo. Y la opinión pública no tiene por qué darse cuenta, ¿no? Pero cuando uno va a juntas directivas como Pacho, yo voy a juntas directivas, yo veo lo difícil que es, comenzando por la relación con el Estado, hacer empresa, ¿sí? Entonces, y las cargas tributarias gigantescas que tienen las empresas colombianas, porque el resto de los colombianos pagamos pocos impuestos. Entonces, uno dice, bueno, tú decías la parte económica, ¿por qué no más? Los empresarios, las empresas de este país son las únicas que pagan impuestos. ¿Sí? Entonces, por eso tu comentario va a lugar para muchas cosas, muchos temas. Pero te sumo algo. En los años 80 tuve la oportunidad de meterme en otra quilotada. Me encontré con Ernesto de Lima viajando a Cali. Y Ernesto me contó de una serie de anécdotas de empresarios como él, como Harold Sánchez, que en la época estaba de alcalde de Rodrigo Escobar. Y me pareció fascinante. Entonces me vine para Bogotá, le dije a un grupo de amigos, le dije, oye, ¿sabe qué? Vamos a hacer una excursión acá, vamos a ir a aprender. Y nos fuimos a ver varias iniciativas, una de las cuales era la iniciativa que Harold le montó a Rodrigo en la alcaldía, que fue la de los parques de recreación popular. Las piscinas. Los parques, sus piscinas, una red de parques por todos lados. Entonces eso nos pareció espectacular, y finalmente aquí lo aportamos y alcanzamos a armar 12 parques. Después lo entregamos al distrito, a Peñalosa Guillermo, hermano de la época de Altanes. Pero el cuento que quiero traer a colación es el caso de Cali en los años 70 y 80, que viene después de la muerte de Manuel, después de los Panamericanos de Cali, que fue la conciencia empresarial de que deberían ser parte de la solución de los problemas de la sociedad. Esa es la inquietud. Se generó, primero se sembraron las bases con la traída de Peter Drucker, de acuerdo a lo que yo recuerdo de las conversaciones de esa época. De manera que la traída de Peter Drucker y después los Juegos Panamericanos fueron como catalizadores, y lo de la Universidad del Valle que tú estás mencionando, que fue toda la facultad, esos fueron elementos a donde se crearon las bases de esa conversación. Ya cuando, a finales de los años 70, y viene Rodrigo, que tuvo mucho que ver en todo un proceso de cambio de Cali, se rodeó de personas como estos. Y entonces comenzaron con mucha creatividad e imaginación a buscarle solución a problemas específicos. El caso de la recreación a mí me pareció monumental, y ese era uno de los casos. Y uno veía una ciudad cívica que era un modelo nacional e internacional, ¿cierto? Pero eso que estoy diciendo, que desafortunadamente vino la década de los 90, que fue cuando vino la estampida de una generación, que viene el narcotráfico y se posiciona, se toma la ciudad como pasó en Medellín, exactamente el mismo fenómeno. Pero yo creo que si nosotros quisiéramos hacer algo, y volviendo al espacio de ustedes aquí en la universidad, hombre, la pregunta que yo les dejaría es, ¿cómo sacarle provecho a un espacio de estos para sembrar las bases de cosas ambiciosas para que estos de esta naturaleza se puedan dar? Hay una cosa que yo he aprendido, es que este tipo de cosas no se dan por generación espontánea. Este tipo de temas hay que trabajarlos. Hay gente que tiene poca tolerancia a sostener la caña para desarrollar proyectos de esta naturaleza. Pero yo no me he metido, les puedo contar aquí, pero en los proyectos en donde, y además son proyectos que son todos, que están funcionando, que son exitosos,
en este campo, no ha habido ninguno en que nosotros no hubiéramos tenido que invertir alrededor de 3 a 4 años para crear las condiciones, para reunirnos con la gente, para seleccionar, un proceso de selección casi que natural. Algunas personas entran y no aguantan, quieren resultados ya, el tema de resultados ya es un desastre para cosas de este tipo. Y además porque se requiere un proceso de aprendizaje. O sea, si yo quiero afectar de alguna manera el entorno, yo tengo que reconocer que tengo que construir nuevas capacidades. Y creo que ese es el sentido de este tipo de espacios y en la escuela de gobierno, aquí en la universidad y demás. Esta conversación la ha tenido mucho más padre que pelarse la Javeriana. Se necesita paciencia, mucha paciencia, ¿cierto? Se requiere tiempo y se requiere una cosa que es tolerancia a que no se vean resultados muy rápidamente. Pero cuando uno es capaz de sostener la calma durante un periodo, del caso de Origen, nosotros para llegar a que Origen fuera lo que hoy en día es, yo arranqué con esta idea en una servilleta de Carlos Alberto Leiva en el año 2006, noviembre, cuando llegué el cáncer, un año por fuera. Y el primer piloto lo hicimos en el 2009, 3 años. Con una infinita paciencia de reunirnos cada 15 días en la casa de unos muy queridos amigos míos. Reunimos a un grupo de jóvenes y ahí hicimos como una especie de cocina experimental de la cual fueron surgiendo cosas de ese tipo. Y ese es otro comentario. Ese tipo de iniciativas necesitan tener la capacidad de experimentar. Claro. Si tú no estás dispuesto a experimentar, y por eso el tema del fracaso es tan importante, el tema es, yo experimento, y hoy en día el concepto de innovación se está dando un fenómeno muy interesante, y es si yo voy a fallar, falle rápido. Si voy a fallar, falle rápido. Falle rápido y barato. Pero esté dispuesto a aprender. Esté dispuesto a aprender. Entonces, fíjate que no es una respuesta como una solución, sino que es como la creación de un entorno a partir de la cual cosas de esta naturaleza puedan comenzar a suceder. Yo hago una pregunta desde el punto de vista de la Universidad de los Andes de los últimos años. ¿Qué tipo de iniciativas transformadoras para la sociedad surgen? Bueno, te voy a dar una muy reciente que es el programa Grupa. Por ejemplo, eso fue una cosa que salió de aquí de la universidad, por eso tiene enemigos fuertes, pero ese tipo de esa iniciativa salió de acá. ¿Sí? Pero falta mucho de eso, faltan más cosas. Nosotros, es muy difícil, y entonces metimos en otra discusión que es la naturaleza de la universidad, las finanzas de la universidad, el hecho de que es una universidad privada, etc. Por ejemplo, cuando vinieron las constituciones, propusimos que la universidad asesorara mucho en la parte del contenido de los problemas, la parte agraria, pero no conseguimos la plata. Pero creo que vamos a acabar pronto. Sí, ¿quieres terminar la idea y... ¿Perdón? Termina la idea y yo hago... No, es que Pacho dijo una cosa antes sobre la cual yo quería recoger. Y es, muchas veces la gente cree, la gente piensa, que viene a la universidad básicamente a aprender unas técnicas. Entonces, están todas estas carreras profesionalizantes, ¿no? En que nosotros le enseñamos la técnica y usted sale con un cartón y esa no era la idea inicial de una universidad como la Universidad de los Andes. La Universidad de los Andes de Alberto Lleras lo dijo como rector Brenes, no puede ser una fábrica de técnicos. Tiene que ser un sitio en el cual la gente salga formada
con unas bases conceptuales, morales importantes y que pueda precisamente cuando se enfrenta a los problemas no solamente mirar la solución técnica de los problemas, sino mirar la parte ética de los problemas, la parte política de los problemas, ¿sí? Entonces, muchas veces hay cambios, porque a este grupo de gente no le toca, pero en el pregrado, ciertos cursos se trata de que no sean tan fuertes en la dimensión técnica. Algunos cursos, no todos, ¿sí? Obviamente que se necesita la parte de las técnicas, es muy importante, pero otros cursos son cursos para analizar, para hablar de este tipo de cosas, para crear conciencia en los estudiantes sobre cómo son ellos, cómo es uno como persona y qué papel tiene uno como persona en la vida personal, profesional y como ciudadano. Entonces, me parece que ese punto que tú trajiste no solamente la parte técnica, sino que hay que entender en dónde se vive. Yo dicto un curso de introducción al gobierno que comienza la semana entrante y entonces nos pusimos de acuerdo con el otro profesor que lo dicta en otra sección de comenzar hablando y comenzar poniendo a leer a los muchachos para que no piensen que el país siempre ha sido este y que el mundo ha sido siempre este, sino que echen para atrás y tengan una perspectiva histórica y conceptual. Perdón, Héctor, antes de que quisiera hacerles a ustedes una pregunta porque hemos abusado, no sé si la palabra, bueno, no lo digo, es que tú te sentiste violado, pero yo no yo creo que el tiempo que le hemos dedicado en este espacio es valioso si les hemos generado algunas inquietudes. Y la pregunta es, ¿quieren compartir qué inquietudes les hemos generado? Gracias, está muy bien. Por acá. Bueno, pues primero que todo, muchísimas gracias por ese conversatorio y por este espacio también, o sea que es un agradecimiento con responsabilidad. Gracias a todas las personas que estamos aquí. Como una persona pues joven que también ha hecho un ejercicio de abstracción frente a la visión de nuestro país, porque no me dejo de sentir recién llegado después de vivir 7 años por fuera como consecuencia del exilio de mi papá. Y a pesar de que llevo 2 años, siempre, cada día que pasa para mí es como si fuera el primer día después del aterrizaje, de regreso. Y a veces eso me genera también la preocupación por la capacidad de reinventarme y dejar de ver todo en términos tan bifurcados, sino como darle muchísima más continuidad y sentirme parte de, pero bueno, eso es un reto personal de cada día. Y como persona que regresa y se abstraiga de nuestro país de esa forma, pues es bastante placentero tener un conversatorio como este, con 2 personas que representan pues una trayectoria tan importante y unas visiones tan válidas y expresadas de una manera, pues, como usted lo mencionaba, a través de un lenguaje que construye realidades muy estimulantes y muy respetuosos. Una de las principales inquietudes que me generó el conversatorio tiene que ver con la diversidad y con lo que ustedes mencionaban de activar la diversidad para construir futuro, para construir país y construir liderazgos. Yo personalmente tengo una serie de proyectos colectivos y también individuales en donde la diversidad es como uno de los grandes paradigmas, uno de los grandes orientadores y modelos para esas apuestas de liderazgo, tanto colectivas como personales. Pero muchas veces me cuesta muchísimo manejar y trabajar la diversidad y llevarla a planos de justicia y de transparencia entera. Esta última semana, a pesar de que muchas veces me movilizo a partir de la diversidad,
tuve una anécdota personal que me generó mucha reflexión sobre cómo vivo en relación con mi ciudad y con mi país y con mi sociedad. Y es algo que creo que nos ha pasado a muchas personas, y es que me cambié de andén cuando vi a 4 personas a las que les leí en el cuerpo unos marcadores y unos rasgos que me generaron el pensamiento de que si me iba a cruzar con ellos, algo malo me iba a ocurrir. Cuando crucé por la carrera séptima para ir al otro andén, me quedé pensando en que si yo hubiera sido una de esas 4 personas, estaría lleno de rabia y de rencor contra ese privilegiado que se acaba de cruzar por el andén. Y esto puede sonar muy anecdótico y muy ligero quizás o frívolo, pero realmente creo que es un ejemplo diciente sobre todas nuestras interacciones diarias y nuestras interacciones en esta sociedad que no deja de estar enmarcada también en un continente colonizado y con una historia y con una espacialidad que explican muchos de esos ejemplos y esas problemáticas a la hora de manejar la diversidad. Entonces, digamos que más que pregunta, pero bueno, puede ser un interrogante también para que lo reflexionemos colectivamente, es cómo hacer para reconocernos como iguales, porque verdaderamente tengo la fe y la creencia de que somos iguales, pero que eso no deje a un lado el reconocimiento del conflicto y de las problemáticas y de las desigualdades. Sí, es decir, que cuando hablemos, por ejemplo, de espacio público, que no se genere la idea de un espacio maravilloso como Disneylandia o algo así, sino que es un espacio público en donde somos iguales, pero en donde va a haber una serie de conflictos que generen unas diferenciaciones profundas y cómo construir unas relaciones pacíficas y unas relaciones justas en un país en donde activemos esa diversidad, pero seamos conscientes de los posibles conflictos que se puedan generar. Y pues bueno, nuevamente muchísimas gracias. 1, 2, 3, 4. Mi intervención es muy pequeña. Bueno, primero agradecerles a ustedes dos por su tiempo, por venir, por una discusión que al principio yo decía, bueno, ¿y a dónde va a ir? Si no tienen como un libreto, si no hay algo, pero fue... No tenemos libreto. No, pero pues fue de verdad magnífica, muy enriquecedora, y en mi caso personal llegó en el momento en el que tenía que llegar. O sea, llevo varios tiempo tratando como de emprender un proyecto y nos hemos reinventado 25.000 veces, tanto que esta semana tuvimos una reunión, ya creíamos que lo teníamos montado, ya lo íbamos a registrar, y tuvimos una reunión con 4 personas y dijeron, no, es que eso no es bueno, es que eso no se hace, tiene que cambiar, y nos lo destrozaron, y estamos reinventándonos nuevamente. Entonces estábamos a punto de decir, bueno, ya, pues dejémoslo, pero esta charla me dio pues más impulso de no, hay que seguir y nos vamos a reinventar las veces que sean. Si tenemos la pasión de hacerlo, pues lo vamos a lograr. Y muchas gracias, de verdad digo cuando tenía que llegar, nunca tomo nota y hoy me llevo. Bueno, yo también quiero agradecerles a ustedes y varias preguntas que nos quedaron. De pronto la primera que compartimos acá con Simón, uno pues es joven y dice, tengo la energía y tengo el tiempo y tengo el que quiero hacer, pero realmente uno no está haciendo lo que quiere hacer. Entonces, vamos acá, Simón me hacía la pregunta, ¿qué te gustaría hacer, estudiar o aprender? Algo que no tenga nada que ver ni con lo que haces, ni con lo que estudiaste, que no te genere plata, ¿qué te gustaría hacer? Y me despertó una inquietud que tengo ahí hace muchos años, entonces pues súper valioso eso. Y lo otro que me quedé pensando y que sería bueno que de pronto todos nos hiciéramos la pregunta acá a partir de lo que ustedes estaban hablando, y es ¿qué puedo hacer yo para facilitarle la vida a alguien o para mejorar o suavizar un problema, así sea de una sola persona? ¿Qué puedo hacer hoy para suavizar ese problema o para suavizar una situación sin que me genere una carga? ¿Sí? Porque a veces uno dice que puedo hacer acá, pero eso termina uno cargando de un montón de cosas y termina uno haciéndose responsable de cosas que no le corresponden. Pero creo que sí podemos emprender una pequeña acción que le alivie un momento a alguien o que alivie una situación sin que nos llevemos eso para la almohada, para la casa. Entonces, esos son. Gracias. ¿Qué más? Ahí habíamos. No iba alguien por allá primero. Yo también levantaba. 1, 2, 3, 4. Terminemos de barrer este lado y este lado. Bueno, entonces, Sí.
después de escucharlos y digamos también como mi acercamiento, yo trabajo en una organización social muy de la mano con el sector privado y digamos que por eso me surgía esa duda. Y yo creo que el reto que nosotros tenemos hoy como líderes es cómo ir pasando de la filantropía efectivamente a la corresponsabilidad. Desde el sector privado, desde el sector público y desde la academia sin duda. En la charla pasada, estaba ahí hablaba de que un líder tiene que ser solidario y yo no comparto eso, porque yo creo que un líder lo que tiene que ser es corresponsable efectivamente y responsable de ese ejercicio de liderazgo que decide en ese momento, y como efectivamente no es un tema ni de compasión ni de solidaridad con los otros, sino es un tema de cómo construimos juntos. Y creo que esa es como una de las reflexiones que me queda de esta charla con ustedes, cómo efectivamente nosotros propiciamos, como tú bien mencionabas, esos espacios para empezar a activar ciudadanos que le exijan no solamente a los políticos, sino que le exijan al empresariado, que le exijan a la academia, y que sean críticos, y que efectivamente todos los procesos, y más en este momento que estamos viviendo ese proceso de paz, no permitamos que ese proceso de paz se convierta en un pacto de élites, sino que efectivamente ese proceso de paz sea desde la sociedad civil y desde un ejercicio que nos permita en el día a día, pero que también comprometa y obligue a esas personas que están en ese ejercicio, digamos, de poder a efectivamente construir una paz que nos beneficie a todos y todas. Muy bien, ¿alguien más de este lado? Sí. Dos temas muy concretos. El responsable de ponerla a pensar, está bien. De hecho me alegra que haya tenido, pues digamos es una pregunta interesante, porque no es solamente una pregunta que se crea en este espacio, sino que supe que alguien estaba haciendo un trabajo de planeación estratégica y el jefe de esa persona le preguntó a todo su equipo qué les gustaría estar haciendo si no estuvieran haciendo lo que están haciendo. Entonces es muy comprometedora, porque cuando yo tengo a mi jefe, pues yo qué le digo, que no me gusta lo que estoy haciendo, o medio lamponeo y digo que me gustaría estar pintando. Entonces, un poco trabajo, yo creo que salen muchas reflexiones que yo creo que resumen increíblemente un paralelo en algunas cosas con las